Pero nosotros vamos a seguir aquí en estudio y comentándoles algo importante, poniendo sobre la mesa, porque la educación tributaria es relevante para todos los chilenos. Es tremendamente importante. Así es, y por eso nuestra querida Vale Rojas ya está con nosotros para contarnos y adelantarnos todo. Vale, querida, ¿cómo estás? Valeria Rojas, bienvenida. Invictus. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Aquí venimos hoy a conversar sobre la ley Karin. Ay, qué importante, Vale. Tiene un efecto que es como transversal tanto para empleadores como para los trabajadores. Oye, ¿Ya? desde el ámbito también tributario, o sea, desde el ámbito más allá también de poder tener claridad, como las pequeñas empresas. ¿Cómo deben dirigirse en realidad? ¿Cómo las deben vamos dirigirse funcionando? frente a esta nueva ley? ¿Ya? Porque Claro. es bastante... Yo no la encuentro restrictiva en realidad. Hay gente que dice que es como muy restrictiva y de hecho la otra vez escuché un comentario que decía, pucha, ya yo no voy a contratar mujeres. Y la verdad que esta ley es una ley de violencia de género y de equidad. Ya traje un torpeo hoy día. Pero que, por supuesto, ¿ya? utilice todos los torpedos que quiera. Es de acoso laboral y de violencia de género, ¿ya? Y porque se ajustan en realidad a las normas generales y a lo que ha ido cambiando la conciencia social en realidad. Hoy día la conciencia social es muy distinta a la que había antes, el trato es Exacto. diferente. Entonces hoy día ya se legisló sobre esto y yo lo encuentro que está bien. Está bien, yo creo que no digo sobre todo las mujeres, pero en realidad los hombres también. No es una cosa solamente de mujeres. Claro. Hay Sí, hombres lo que también pasa, que se han ¿vale? visto afectados en el trabajo. Sí. Yo recuerdo, no voy a decir la empresa, que a un compañero mío, compañero varón, lo acosó la gerente de Administración y Finanzas. O sea, vemos esta realidad de manera un compañero, o transversal. sea, no es Sí. una cosa solamente que afecta a las mujeres. Sí. Entonces, bajo esta ley, este compañero se ve un poco más protegido, ¿ya? Me acuerdo también una vez que nos contrataron en una empresa, llegamos 2 chicas nuevas a reemplazar a 2 chicas que ya se iban y a nosotros nos estaban desodorante ambiental. No te creo, Sí, imagínate. de verdad. O sea, entonces bueno, son cosas que pasan en realidad dentro de las empresas. Uno de repente dice o cree, yo he escuchado que la ley es exagerada. Yo no la encuentro exagerada. o sea, yo creo que la implementación... conductas que debieran ser normales, o sea, digamos. son conductas que no podemos normalizar, No podemos y son normalizar. conductas que tienen que estar reguladas bajo distintas leyes. Lamentablemente, si no funciona bajo una ley, Claro. no se considera o no se genera este trato de armonía dentro de las Exactamente. organizaciones. Ahora, Vale, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo tú como asesoría cuando le haces a pequeñas empresas o a personas que están recién empezando? Muchas veces ahora va a haber que incorporar distintas situaciones por los protocolos, sobre todo. ¿Cómo va a funcionar o cómo puede funcionar una pequeña empresa que está implementándose a través de también considerando esta ley? Ya. Cuando nosotros hablamos de asentemos la ley viene a proteger al trabajador, digamos, o a la discriminación, o a que te discriminen de tu trabajo, que te separen de tus compañeros, por tu tendencia sexual o por lo que sea, ya no lo puedes hacer tú como empleador. Entonces tienes que tener una dirección como más respetuosa hacia tus trabajadores, ¿ya? Debiera ser... Claro. Esa dirección respetuosa hacia los trabajadores debería generar un mejor ambiente laboral y y también tu trabajador de vuelta también se va a dirigir en forma respetuosa hacia el empleador, digamos, Claro. y hacia su funcionario. Claro, O sea, generar viene como a una- mejorar el ambiente laboral. ¿Ya? Ese es el sentido de la ley. Sí. Viene a mejorar el trato entre las personas. ¿Ya? Eso es lo que viene a hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe hacer el empleador pequeño? Que hablábamos recién con el chico de Looking Fashion, ¿Ya? afuerita. Sí. Él dice, tú tienes que dejar por escrito los protocolos. Por algo se llama protocolo. El protocolo debe quedar por escrito donde tú le debes indicar al trabajador cómo él debe dirigirse si se ve en esta distintas situación, en una situación de situaciones. menoscabo. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si el trabajador, yo le decía, tienes que entregarle un documento por escrito, firmado, que el de recepción al trabajador, ¿ya? Oye. Y de educación también al trabajador de qué es lo que debe hacer. O sea, aquí tú tienes que educarte tú como empleador Claro. y a tus funcionarios de qué es lo que deben hacer y cómo se van a dirigir. O Ya, sea, tiene dentro- que ver mucho también con un tema de un protocolo interno de trato, ¿ya? Porque Sí. cuando tú ingresas a una empresa, por lo general, en el reglamento interno dice cómo tú te tienes que dirigir
en cada situación. una de las situaciones. En cada una de Ahora, las situaciones. muchas veces vale en las pequeñas empresas quizás no existe ni siquiera un reglamento interno, o sea, va a haber que regularizar distintas instancias, distintas situaciones para poder legalizar cada uno de los procesos. El problema acá, por ejemplo, es que si tú tienes un trabajador o tienes 20.000 trabajadores, la ley aplica igual. Ya. Entonces, tú como un trabajador tienes que preocuparte, por ejemplo, de tener un protocolo por escrito, aunque sea uno. Ya. ¿Por qué? Porque si este trabajador te demanda porque se siente agredido por ti, tú puedes pagar entre 1 a 500 UTM. Esa es la multa. ¿Y esas multas son pagadas directas? La inspección del trabajo la determina. La determina, ya. Ellos tienen la facultad de tasar esa multa. Y ellos van a decidir cuánto es lo que tú vas a pagar. Por ejemplo, si eres reincidente, si es la primera vez, si tu empresa es muy grande, si tu empresa es pequeña, la inspección del trabajo va a ser la que frente a ese criterio va a aplicar la multa, la sanción, pero es de 1 a 500. O sea, si hablamos que hoy día está como en 60.000 pesos más o menos la UTM, entonces, o sea, ya si te multan con 6. Entonces, no, ya, claro, ya es un monto súper considerable que sobre todo en una empresa, pensemos en los chicos, es difícil. Es difícil, no se puede. Es complejo. Entonces, por eso es que yo a los empleadores los invito a que evalúen con el área de recursos humanos, o también pueden contratar a alguien esporádicamente para que les haga el procedimiento de la ley Karim. ¿Ya? Oye, y cada uno, bueno, estábamos hablando de estos protocolos que van a existir. Yo estoy pensando, siempre contigo voy a tratar de llegar siempre como a los más pequeños. Hay protocolos que son bases, que están escritos, que no empiezan desde cero para poder adecuarlos. ¿Cómo funciona? Mira, por lo general, ¿qué es lo que cuando nos toca en esto? Por lo general tenemos ejemplos de protocolos más grandes en otras empresas que se han presentado. Y uno puede adaptar ese protocolo a nuestra pyme, porque cada pyme va a tener... tiene instancias diferentes, porque como el trabajo es diferente en cada área, claro. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a los chocolates va a ser distinto a lo mejor su protocolo a una que se dedica a las ventas. Exacto. ¿Ya? O sea, es distinto también la cantidad de colaboradores. La cantidad de colaboradores que existen. Entonces, empezar con algo pequeño y que se vaya agrandando en la medida que tu pyme va creciendo, porque en la medida que tú vas creciendo también ese protocolo va teniendo distintas necesidades, entonces hay que estarlo constantemente revisando. Perfecto. Y hacerle los cambios necesarios para que pueda cumplir con la norma y tú no verte tan expuesto, porque igual el empleador queda como bastante expuesto, ¿ya? Sí. Pero ahora hay que tener ojo también, porque yo he escuchado gente que dice, ahora no, los trabajadores piensan que con esto tienen el sartén como por el mango. Yo eso más o menos he escuchado de repente. Sí, o sea, ¿ya? también está ese tema de decir dónde queda el límite, de poder decir, efectivamente, poder denunciar cualquier tipo de instancia. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si se llega a determinar que lo que tú estás denunciando es falso o no tiene un asidero como real, claro, también te ves expuesto a que tengas que pagarle al empleador que denunciaste por ejemplo, el abogado, los gastos que él pudo haber, compensarlo en el fondo también. Claro. Y también me imagino que por injuria, esto pasa directamente dentro de lo que son la ley penal. ¿A qué tipo de leyes pasa? Mira, no, del trabajo. Esto sería solamente en las instancias, estamos hablando de la inspección del trabajo. Si el empleador quisiera demandar al trabajador por haberlo dañado, por haber dañado la imagen de su empresa, por cualquier otra cosa, ya eso ya viene en una índole viene en otras leyes, ¿ya? Ahí ya estaríamos hablando que pasa en otro proceso, que ya no sería bajo la ley del trabajador, ¿ya? Ya no nos iríamos a la inspección, sino que nos iríamos a un tribunal, al tribunal que compete en ese tipo de causas. Así sería. Claro. Pero el trabajador también es penalizado si... Claro. O sea, existe la regulación entre ambas partes, tanto de los colaboradores como del empleador. Claro, existe la regulación, existe la defensa. Para el empleador en este caso. Claro. Y que tenemos que estar también nosotros atentos para poder estar viendo y regulando. Si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere estar conectado con nosotros en este minuto y lo necesita, puede hacerlo a través de nuestro teléfono más 569-3455-1215, porque es el minuto muchas veces de poder resolver las dudas que son necesarias. Vale, mira, pero estamos viendo
que nos explica la ley Karim, pero respecto también a cómo enfrentarlo en términos de las multas después. Estas multas, ¿cómo se grafican dentro de lo que es un estado de balance, por ejemplo, de la organización? Buena pregunta. ¿Dónde Todo cae? lo ¿Dónde lo ponemos? Gasto rechazado. Gasto rechazado, ya, me parece. Bueno, financieramente el pago de una multa significa un desmedro en el patrimonio, por lo tanto financieramente corresponde el gasto. Pero tributariamente es un gasto rechazado porque la ley dice que todo gasto que incurra por cualquier tipo de multa no es culpa del servicio, es responsabilidad del contribuyente, por lo tanto es gasto rechazado. O sea, nosotros vamos a pagar. Te rebaja el gasto y aparte de eso te aplica una sanción. ¿Te aplica una sanción además? Sí, te aplica una sanción. Y eso con cualquier tipo de multa, no solo la asociada a la ley Karim, sino que también con otras que... Mira, tienen una diferenciación entre algunas... Sí, hay una diferenciación entre las multas, ¿ya? Pero no es tan... No es tan relevante. No es tan relevante. Ya. Pero hay una diferenciación en la ley entre las multas que se generan. Pero también debiéramos estar atentos en el minuto de hacer la declaración de renta y donde vamos a ver cada uno de los aspectos que están involucrados dentro del año, dentro del periodo de lo que pasó. Exactamente. Claro, que se informó. Pero si la multa es un gasto rechazado. Ya. Ahora bien, nadie obliga a nadie a trabajar juntos. O sea, supongamos que tú tienes un problema con un trabajador de esta índole y tú lo quieres despedir, lo puedes despedir. Ya, por necesidades de la empresa, pagándole todo lo que corresponde. Ahora, lo que no puedes hacer, por ejemplo, es recontratar a un trabajador en el mismo puesto. O sea, ¿cómo? No sé si a ver, ustedes expliquemos cómo es el proceso. Hay Sobre un- todo, estoy pensando en claro. los más pequeños, que los puestos quizás no son grandes organizaciones, que vayan a poder Exactamente. cambiarlo de departamento, cambiarlo Bueno, de... bajo la ley Karim, alguien que haga una demanda bajo la ley Karim, también el trabajador puede tomarse una licencia médica ¿Ya? que está autorizada para descansar el tiempo de que se resuelva la situación. Ah, ¿Ya? mira. Sí. ¿Y esta licencia médica cae bajo el concepto de salud mental? De salud mental. De salud mental, Claro, ya. Exactamente. Entonces él puede tomarse una licencia mientras esto se resuelve. Porque la ley Karim en realidad apunta, si tú la lees bien, apunta a hechos de salud mental. Claro. ¿Cachai? O sea, casi todos son hechos de salud mental, no hay ninguno que sea como un hecho tangible. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, antes existía el tema de que tú tampoco podías, por ejemplo, dejar mermar el puesto del trabajador, cambiarlo de puesto a un puesto más peor o a un lugar peor de donde estaba. Eso ya existía. Claro, de las funciones. De las funciones, del cambio de funciones, eso ya existía. Mm. Entonces la ley Karim apunta hacia como a esas cosas más que nada, como hacia el cuidado emocional de la gente que está trabajando contigo. Claro. Oye, y si bien este tipo de leyes existían de resguardo, ¿cuál es la diferencia con la de ahora? ¿Se van a Esta es más agilizar los restrictiva. procesos? Es más restrictiva. Ya. Esa es la diferencia. Y abarca, porque la anterior, la que teníamos anteriormente, no abarcaba la parte psicológica, ¿ya? La diversidad sexual, esta apunta a la diversidad sexual, ¿ya? La que teníamos antes tampoco. Tú antes, si encontrabas a alguien, supongamos que un hetero trabaja con gente gay y esta gente gay lo puede molestar. O al revés, también puede suceder. ¿Cachai? Eso no existía en la ley. O sea, no No estaba existía la restricción de que tú, por ejemplo, o que tú tienes un tatuaje y alguien te moleste. ¿Ya? Claro. O que hay tienes distintas dos hijos de padres diferentes y te discriminen por eso. O sea, A mí me pasó. Los me distintos pasó, tipos sí. de discriminación. Ese tipo de discriminaciones están resguardadas. Están resguardadas en esta ley. Esta ley viene a rescatar todas esas cosas que la otra ley no rescataba. La otra ley rescataba como lo tangible, ¿ya? Como, por ejemplo, lo que te decía recién, cuando tú llegabas de licencia médica, lo normal era que te querían sacar de tu puesto y te llevaban a otro lado. Eso eso es menoscabo del trabajador y no lo pueden hacer. Claro. Ahí no lo podían hacer, pero ahí tenemos una cosa física. Claro, ahí era hay algo un concreto, cambio físico era concreto. algo concreto. Ya, esto de que acá estaba. también es algo concreto, pero tiene que ver más con la psicología de la gente. Ya. ¿Ya? Con el trato psicológico que tú le vas a dar, que hoy día, en realidad, igual hoy día se nota mucho el maltrato dentro de los trabajos. O sea, nosotros yo creo que vamos avanzando en poder resguardarlo porque el Claro. maltrato, como tú lo acabas de decir, también se nota muchísimo más, lo concientizamos más y lo estamos tratando de dejar de normalizar. Exacto, ahí va el tema. Yo creo que también hay un cambio cultural global que apunta a cambiar esa situación, a dejar de reírte, por ejemplo, de un cuerpo, de una malformación física, de, no sé, pues si quería andar con el pelo amarillo, rosado, naranjo. Exacto.
ese de tipo de cualquier cosas. instancia que queda como personal. Vale, querida, oye, podemos revisar las redes de la Vale para que podamos ver si necesitan ustedes alguna orientación personal y más específica, puedan buscarle y puedan acudir a ti para poder Sí. cualquier tipo de consulta. Sí, Vale. tenemos una asesoría gratuita Ya, buenísimo. para las personas que nos contacten. Mira, estamos revisando el Instagram de Invictus Invictus, @Invictus_contadores. para poder solicitar. Me encantó eso lo de la asesoría gratuita, Vale, porque hay muchas preguntas que uno de repente Sí. se pueden salir y que son necesarias para orientarnos. Exactamente. Y recuerden a las pequeñas pymes hacer los protocolos de esta ley Karin, que no los pille desprevenidos. Aprovechen de hacerlo, empiecen de a poco y asesórense. Maravilloso. Vale, querida, gracias infinitas por estar con nosotros hoy día. Así que, Gracias a ustedes por la invitación. no, gracias a ti, gracias también a Agencia Gótica por estar con nosotros.